pasó, por favor? Bueno, que ya se renombró Carmen. Sí me escuchan, Sí, ¿verdad? Diana, buenos días. Ya cambié el nombre, gracias. Gracias, Carmen. A la otra persona que está como dos comunicaciones y así M, ¿me puede indicar quién es, por favor? Bien, lo voy a colocar en... Perfecto. Listo, Sí, gracias. Ya estamos eh, renombrados. Muchas gracias. nació hijita. Ya no hay Gracias. nada para hablar, ¿no? Ya está para hablar. Hoy va. ¿Qué pasó? Listo. Perfecto. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Ya se irán conectando las demás personas. Somos menos de la mitad, pero hay que empezar. Voy a empezar presentándome para quienes no me conocen. Mi nombre es Diana Ayay González. Yo soy magíster en fonodiología. También soy licenciada en educación inicial. Actualmente estoy cursando la carrera de psicología. Tengo también una diplomatura avanzada en TEL, TDL. Tengo también una especialización en tartamudez. Me he certificado recientemente en el programa Mindy Kids en tartamudez. Tengo diversa formación también en hablantes tardíos, que es lo que he realizado los últimos años, y diversa formación en el área del lenguaje. Entonces vamos a compartir hoy día. Vamos a poner a grabar. Recording in progress. Perfecto. Si ven que no está grabando, me avisan, por favor. Ok, vamos a dar inicio a nuestra clase, que hoy día vamos a ver el curso de intervención en morfosintaxis. Este curso se va a centrar más que todo en la parte práctica. Lo que me refiero es en poder brindarles o compartirles un poco desde mi experiencia ideas de actividades y de materiales para trabajar en terapia. De todas maneras, vamos a empezar con un marco teórico que es indispensable para tener en claro a qué nos referimos con morfosintaxis y qué es lo que se trabaja en este componente. Pues vamos a ver eso con un vistazo relativamente rápido, lo necesario para entender. De todas maneras, esto nunca es suficiente, siempre hay que profundizar mucho más. Pero este curso tiene la intención de ello, ¿no? Ver qué hago en terapia, qué puedo hacer, cómo trabajo ciertos aspectos de la terapia. Y eso es en lo que nos vamos a centrar el día de hoy. Algunos de los contenidos que vamos a ver son los fundamentos, el uso de apoyos visuales y recursos interactivos, estrategias y recursos para enseñar aspectos gramaticales y actividades para la estructuración de oraciones, sobre todo en oraciones complejas. A ver, un momento, voy a cambiar de cuenta para que se pueda ver mejor. Creo que aquí está mejor. ¿Se ve? ¿Me confirman por favor si allí se ve? ¿Allí se ve la pantalla? ¿La diapositiva? No, no, Miss, no se ve. Sí, ok. ¿Allí se ve? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Perfecto, muchas gracias. Bien. Veamos entonces, cuando nosotros escuchamos, en este caso escuchamos y vemos estas oraciones como yo comió una manzana, mamá, ya veniste, yo no sabo, ¿qué es lo que podemos identificar en común en estas tres oraciones?
me escriben en el chat. Errores morfológicos de algunas palabras. Exacto. Encontramos algunos errores, ¿no? Lo que identificamos es que algo está ocurriendo con el lenguaje, algo no está bien allí. ¿Qué es lo que pasa o cómo sabemos que una oración suena bien y otra no? Esto se da gracias a las reglas gramaticales, ¿no? ¿Qué reglas gramaticales nosotros estamos siguiendo sin darnos cuenta para poder identificar que una oración está bien producida, está bien estructurada y cuándo no? Todo esto se da gracias al componente morfosintáctico, ¿no? Cuando hablamos de morfosintaxis, estamos refiriéndonos a esa parte de la gramática que combina dos aspectos claves del lenguaje. Por un lado tenemos a la morfología y por otro lado a la sintaxis, que se dividen más que todo para términos pedagógicos para poder comprender bien cómo cada uno de ellos da forma a las oraciones y cómo cada uno de ellos tiene sus propias características. Sin embargo, dentro del lenguaje en sí, no vamos a encontrar una división tan marcada. O mejor dicho, a la hora que trabajamos es importante identificar si los errores van más para el lado de la morfología o son más del lado de la sintaxis. Sin embargo, vamos a trabajar todos los aspectos juntos. Respecto a la morfología, es esta parte del lenguaje que se centra en la estructura interna de las palabras. La morfología de alguna manera va a ver los aspectos más pequeños del lenguaje, referidos a la morfosintaxis, ¿no? Porque se va a centrar en las palabras, en cómo estas palabras tienen ciertos cambios dentro de su estructura, en cómo se forman y cómo estos cambios dentro de la palabra van a hacer que los significados sean diferentes. Por otro lado, tenemos a la sintaxis, que va a ser esta parte que se encarga de ver cómo se organizan y cómo se combinan las palabras dentro de una oración, una palabra con otra, para que la oración tenga un sentido adecuado y que lo que quiero expresar se entienda hacia la otra persona o hacia el oyente. Entonces, la morfosintaxis nos ayuda a construir frases correctamente con palabras adecuadas y ordenadas para comunicarnos de manera efectiva. Entonces, recalco nuevamente, la morfología es esta parte que se centra en la estructura interna de cada palabra y por otro lado la sintaxis va a ver cómo cada palabra se conjuga con otras para tener un sentido dentro de la oración. Aquí en morfología podemos ver cómo se realizan ciertos cambios con la palabra en sí. La misma palabra tiene cambios en su estructura interna, ¿no? Por ejemplo, tenemos flor, luego tenemos flores, y esto cambia el significado. No es lo mismo decir flor que decir flores, porque ya estoy pensando, por un lado, en un objeto de manera individual y en otra de manera colectiva, ¿no? Singular y plural. Después tenemos también florero, donde cambio, ya no estoy pensando en las flores en sí, mi referente ya no son solamente las flores, sino que el objeto que contiene las flores, o en florista, la persona encargada del trabajo con estos elementos. Aquí lo que vemos son cambios en la estructura de la palabra. Cuando hay errores a nivel del uso de la palabra, de cómo estás expresando, cómo la conjugas, podemos pensar en errores de morfología. Por otro lado, cuando pienso en la sintaxis, va a ser cómo esas palabras se juntan con otras para poder expresar un sentido más complejo. Por ejemplo, salí, paseo. Aquí tenemos un error. De pronto, lo que quiso expresar fue salí de paseo. Y el error es que pueden faltar elementos o que no se están ordenando de manera adecuada. O los libros están a la mesa. Cuando cambio un elemento por otro, en este caso una preposición, ¿no? La preposición en por la preposición a. Tenemos errores en la sintaxis. O, por ejemplo, come ensalada, que si bien es cierto, aquí sí están conjugadas las palabras de manera adecuada, pero está incompleta. No nos expresamos de esa manera. Faltan elementos para que la oración tenga una estructura adecuada. Por ejemplo, la niña come ensalada. Aquí sí tendríamos una oración completa. O por ejemplo, pelota azul la tiene él. Cuando van en el camino construyendo sus oraciones. Y estos elementos se transponen o se desordenan. Estos son los errores que podemos tener a nivel de sintaxis, porque ya no estamos examinando una palabra
No la estamos aislando para ver sus componentes internos, sino que estamos viendo cómo una palabra se relaciona con otra dentro de una estructura más grande que sería la oración y también el significado que quiere transmitir. Bien, hasta aquí podemos plasmar un poquito a qué nos referimos con morfología y a qué nos referimos con sintaxis. Y esto es importante porque dentro de terapia, cuando vamos a trabajar con los niños que tienen dificultades importantes en este componente, vamos a tener que examinar dónde están las mayores dificultades. Están a nivel de sintaxis, están a nivel de morfología, para poder aislar algunos elementos y ver dónde me conviene trabajar o dónde voy a incidir mayormente. A esto también se suma otro aspecto importante, que es conocer el desarrollo morfosintáctico. Si vamos a intervenir, tenemos que conocer cuáles son los hitos o las pautas de desarrollo que son esperadas dependiendo de cada edad. Si yo no sé qué es lo que espero en un niño de 1 año frente a lo que espero en un niño de 5 años, no voy a tener claro qué es lo que debo trabajar en terapia. O cuál va a ser la secuencia que debo seguir, la secuencia de habilidades que debo considerar para comenzar a desarrollar esas habilidades dentro de terapia. Entonces, vamos a ver un poco sobre el desarrollo morfosintáctico. Respecto a ello, tenemos una primera etapa o una preetapa en el desarrollo morfosintáctico, que es la etapa de holofrase, que está comprendida entre las edades de 12 y 18 meses. Entonces, alrededor del primer año de vida, esperamos que este bebé haga un uso de una sola palabra para expresar ideas completas. Entonces, vamos a saber que alrededor del primer año se da la explosión léxica, donde comienzan a adquirir muchísimas palabras y a nivel de vocabulario ya manejan más palabras, pero a nivel morfosintáctico no hay oraciones bien establecidas y lo que se espera para un niño de 1 año es que se exprese a través de palabras sueltas, ¿no? Pero estas palabras sueltas van a tomar mayor sentido para él. Va a tratar de expresar una idea completa utilizando solamente palabras aisladas. Luego, alrededor de los 2 años, tenemos la frase de 2 palabras, que se da entre el año y medio y los 2 años, donde el niño comienza a combinar estas palabras que ya adquirió con una intención comunicativa. Y el significado se va a inferir por el orden y por el contexto. Entonces, comienza a adquirir todo este bagaje a nivel de vocabulario y comienza a combinar las palabras, pero todavía no vamos a tener mayor detalle en lo que quiere decir. Entonces, muchas veces no se va a entender qué es lo que quiere expresar de manera completa, a menos que estemos en el contexto y podamos leer. Cuidado con su audio, por favor. Y podamos inferir qué es lo que quiere decir, ¿no? A través del contexto. Luego, en un tercer momento o en un segundo momento, porque la etapa de la holofrase es una preetapa al desarrollo morfosintáctico, tenemos la frase telegráfica, que se da entre el año y el año y medio aproximadamente. Aquí el niño va a producir frases de 3 palabras, porque ya tiene todo ese bagaje para comenzar a combinarlas, pero todavía no hay conectores ni preposiciones fijas, ¿no? Su forma de hablar nos va a recordar un telegrama muchas veces, porque va a utilizar las palabras esenciales de la estructura de la oración para poder comunicarse. Luego, alrededor o un poco antes de los 3 años, ya tenemos la etapa de la oración simple. Entonces, entre los 2 años y medio y los 3 años, los niños ya deben comunicarse a través de oraciones simples. Y según los hitos del desarrollo, ya debe tener un buen manejo de oraciones simples. Va a comenzar a combinar 4 palabras a más con apoyos de palabras gramaticales. O sea, ya hay algunas preposiciones, hay determinantes. Comienza también a tener una adecuada concordancia del uso del género y el número. La primera, la segunda, la tercera persona. A los 3 años nosotros esperamos, lo esperable, lo normal, lo regular, es que el niño se comunique con oraciones simples. Frente a ello, cuando nosotros vemos un niño de 3 años que todavía no se comunica con oraciones simples, estamos frente a un niño que ya presenta dificultades en su lenguaje. Hay que ver qué tipo de apoyo requiere, qué nivel de apoyo también va a requerir, pero no es un niño que está dentro de lo esperado. A los 3 años las oraciones simples ya deben estar allí y deben estar bien formuladas, porque solamente medio año después, a los 3 años y medio,
estamos cerrando esta etapa donde los niños empiezan a utilizar oraciones complejas. Es una etapa muy pequeña. En medio año ya están haciendo las primeras transiciones a oraciones complejas, ¿no? Donde el uso de las conjunciones, las preposiciones, todos estos nexos van a estar presentes en tus estructuras, le van a permitir al niño hacer cada vez oraciones más complejas, encadenar ideas para poder expresarse mejor. Las producciones se van a volver más elaboradas y en promedio sus elementos o las palabras que comienzan a utilizar dentro de una oración son de 6 a 8 palabras. Y finalmente, llegando a los 4 años y medio, se produce la etapa de la etapa de gramática compleja. Aquí van a producir estructuras que son más complejas, mucho más elaboradas, y aparecen el uso de más de un sujeto en sus oraciones, por eso es que son más complejas, y también de verbos, ¿no? Este avance precisamente de poder manejar todas estas estructuras es lo que permite que puedan expresar relaciones abstractas entre ideas, ya pueden utilizar y expresar de mejor manera todo lo relacionado a efectos de causa, de tiempo, de condición, y también le va a facilitar la comprensión de instrucciones y narraciones. Precisamente que el niño utilice y comprenda una gramática más compleja es lo que le va cerrando estas etapas importantes del lenguaje, ¿verdad? Entre los 4 años y medio, cerrando los 4 años y medio, porque a partir de los 5 años viene la última etapa que corresponde a las últimas adquisiciones. Desde los 4 años y medio en adelante, el niño ya tiene todas las bases del lenguaje a nivel de este componente morfosintáctico para solamente comenzar a enriquecerse con estructuras mucho más complejas. A los 4 años y medio estamos pensando que se cierra estos hitos del desarrollo y comienza a llenar y a utilizar elementos y estructuras más complejas dependiendo del contexto y el entorno donde esté. En adelante va a lograr una comprensión y una producción más fluida de todos tipos de oraciones complejas, donde cada vez va a ser más preciso en su uso y en su coherencia. Recordemos también que esta etapa o esta edad es donde empezamos a desarrollar de manera más consistente un discurso narrativo. ¿Ah? Entonces, esto implica el uso adecuado de conectores, de una subordinación de ideas y una mayor flexibilidad a nivel gramatical. ¿Por qué es importante tener en cuenta estos hitos del desarrollo? Porque de pronto muchas veces para quienes somos terapeutas del lenguaje y estamos en contacto constante con niños con dificultades en estos componentes, podemos normalizar el retraso del uso de oraciones complejas. Y como nos dice la teoría y el fundamento teórico, ya a los 4 años y medio esas habilidades ya deben estar desarrolladas, porque luego viene lo más complejo. Desde los 5 años hacia adelante estamos pensando más que todo en centrarnos en habilidades de discurso narrativo. Y si no tenemos bien desarrollado el uso de oraciones simples y obviamente sobre todo de oraciones complejas, no vamos a poder trabajar sobre el discurso narrativo. ¿Bien? ¿Hay alguna pregunta en esta parte antes de continuar? ¿Hay alguna consulta? ¿Todo claro? Ok, vamos a seguir. Entonces, estamos hablando, las palabras que nos han resaltado al revisar todo esto del desarrollo del componente morfosintáctico han sido oraciones simples y oraciones complejas. ¿Tenemos claro a qué nos referimos cuando hablamos de oraciones simples y de oraciones complejas? Veamos, ¿no? Una oración simple es esta oración que expresa solamente una idea y tiene un verbo conjugado. De manera sencilla podemos comprenderla así, ¿no? Cuando tenemos un verbo conjugado estamos pensando en una oración simple. Por ejemplo, el perro ladra, hay solamente un verbo, ¿verdad? María desayuna pan, solo hay un verbo. Los niños juegan en el parque, solo hay un verbo. Por ende, estos 3 elementos serían oraciones simples, ¿no? Todos tienen una acción, un verbo. Frente a las oraciones complejas, que van a ser aquellas que tienen 2 o más ideas que van a estar unidas por conectores. Como conectores tenemos, por ejemplo,
porque, aunque, cuando, sí, que, mientras, entre y muchas más. Las oraciones complejas tienen dos o más verbos que están conjugados y las unen porque están uniendo dos enunciados. Por ejemplo, el perro ladra, acá tenemos un verbo, una acción, porque escucha ruidos. ¿No? Hay una primera oración y una oración subordinada que guarda relación con la primera. Por ejemplo, María desayuna pan mientras su hermana se peina. Tenemos aquí dos verbos y un conector. O los niños jugaban en el parque cuando salió el sol. De igual manera también una oración compleja. Eso es lo que caracteriza a una oración simple y una oración compleja, ¿no? Que vamos a encontrar o uno o dos o más verbos conjugados dependiendo del tipo de oración. Vamos a ver aquí. Pueden escribir o si quieren abren su audio y van respondiendo. El perro duerme. ¿Es una oración simple o una oración compleja? Una oración simple. Simple. Una oración simple. La Simple. segunda. Juan y Ana juegan fútbol. Simple. ¿Por qué? Tiene un solo verbo, juegan. Lo Un verbo. solo verbo. La tercera. Aunque tenía sueño, siguió trabajando. Una oración Compuesta, ¿Por qué? tiene dos verbos, ¿Ya cuáles son? mm, trabajando y soñando. Tenemos tenía, siguió trabajando. tenía y siguió trabajando. Tenía, Tener. Vamos a la cuarta. Dice, ella, cansada por el trabajo, se fue a dormir. Simple, Muy bien, Janet, ¿por qué simple? porque el único verbo conjugado es fue. Ya, perfecto. Ojo que acá cansada por el trabajo no es un verbo, es un adjetivo. Bueno, funciona como adjetivo. ¿Puedes cerrar su audio, por favor, Carla? Gracias. El niño que canta en el coro es mi sobrino. ¿Simple o complejo? simple, ¿Sí? ¿Seguros? Complejo. Compleja. ¿Qué canta en el coro es mi sobrino? Es compleja. Me gusta el chocolate, pero no el helado. Simple, Me gusta el chocolate, pero no me gusta el helado, ya que tenemos una conjunción, pero, disyuntiva en este caso. Esta es compleja. pero solo hay un verbo que es gusta, no hay otro verbo. Exacto, pero si hacemos el análisis, esta es una oración subordinada. Me Mm. gusta el chocolate, pero en teoría no me gusta el helado. Tenemos el pero, que es una, un conector, una disyunción, el pero. Es lo que hace que esta estructura sea compleja. ¿Ok? Fuimos al cine y luego comimos pizza. Compleja. Fuimos y luego, y comimos, ¿no? El libro que me prestaste ayer lo perdí. Compleja. El libro que me prestaste ayer, este es verdad, aquí estamos, ¿no? Estuve leyendo el chat, disculpen, me distraje. Lo perdí, ok. Laura estudia mientras su hermana duerme. Compleja. Ujú. Y Rocío le pide más agua a su mamá. Simple. Simple. Simple, ok. Muy bien. ¿Qué les pareció este ejercicio? ¿Sencillo? ¿Más o menos? ¿Qué opinan? Bueno, muy bueno. Aquí les dejo las respuestas. ¿Sí se está viendo o no se ve la pantalla? ¿Ahí se ve? sí, Sí, sí se ve. sí Por se si ve. quieren, por si quieren revisar, ¿ya? Bien, seguimos. Entonces, ¿qué es importante? Ah, volviendo. Por eso mencionaba al inicio que la manera más simple de definir cuándo una oración es simple y cuándo una oración es compleja, ver los uno o dos o más verbos conjugados. Pero hay más elementos que eso.
Es una definición más aterrizada, más simple, pero una oración compleja tiene muchos más detalles a considerar, como cuando hay una oración subordinada, ahí estamos pensando en una oración compleja, ¿ok? Y allí para poder hacer ese análisis hay que ver cuando hay una idea o más ideas y cómo estas se están conectando, ¿ok? Bien, ahora, ¿qué es importante cuando trabajo este componente? Ya vamos entrando un poco más al tema de la intervención. En función a Fey y Finstec, vamos a ver cuáles son los principios para poder intervenir en morfosintaxis. Entonces, esto que estoy compartiendo con ustedes ahora no son cosas que se me ocurren a mí, ¿no? Son cosas que están basadas en algunos autores. Hay unos principios que debemos considerar para poder tener más orden en el trabajo dentro de la terapia. Uno de ellos es que la intervención en morfosintaxis busca que el niño comprenda y use las estructuras gramaticales en contextos reales de la comunicación. En palabras simples, cuando armamos nuestra intervención, cuando comenzamos a trabajar en terapia, no hay que perder el foco de que nuestra finalidad es que el niño converse, explique algo, cuente historias o que finalmente utilice y se comunique bien en la vida real. O sea, no nos centremos solamente en lo que hace dentro del consultorio. Y eso es lo que nos hace difícil, entre comillas, poder generalizar muchas veces el trabajo que hacemos dentro de consultorio como tal. O sea, no perdamos el eje de que tenemos que estructurar nuestras sesiones en función a que el niño utilice las habilidades que está aprendiendo en terapia. ¿Okay? No se trata solamente de repetir frases, de completar oraciones de forma aislada, sino que el niño aprenda a usar correctamente la gramática cuando habla o escribe en situaciones funcionales. Y escribe sobre todo cuando pensamos en niños más grandes, ¿no? Porque el lenguaje afecta el aprendizaje, la lectoescritura también. Como principio número 2 tenemos que los objetivos en morfosintaxis deben ser funcionales y responder a lo que el niño necesita para comunicarse en su vida diaria. No debemos solamente guiarnos de nuestros objetivos o cuando creamos el plan de intervención, no solo nos guiemos por lo que nos indican las pruebas que hemos tomado. Hay que relacionar todo lo que encontramos en la evaluación con las necesidades reales que tiene el niño en su entorno cotidiano, ¿no? Hay que observar qué estructuras gramaticales le hacen falta para que pueda pedir ayuda, para que pueda expresar sus deseos, para contar algo que pasó, para interactuar con otros, para seguir instrucciones. Ejemplo, si tenemos un niño que por su propia personalidad notamos que es alguien que constantemente le gusta contar algo de un tema en particular, pues hay que buscar darle estructuras que respondan a esa necesidad. Luego tenemos el siguiente principio que es, para que los objetivos de intervención sean efectivos, necesitamos crear oportunidades dentro de contextos sociales, lingüísticos y físicos. Esto va más centrado al poder utilizar esto en diversos entornos. Por ejemplo, mientras prepara la comida, invitar al niño a que te ayude, pedirle que ponga los tenedores en la mesa, que coloque el pan dentro de la cesta, los vasos sobre la mesa, si estoy trabajando. Por ejemplo, las preposiciones del lugar, ¿no? Cada vez que realizo una tarea, usar preposiciones del lugar de manera práctica y natural. Buscar también todos estos entornos naturales para que sea mucho más vivencial. Ahora, ¿qué diferencias hay entre construir oraciones jugando en una situación real y repetirlas como tarea estructurada? Tenemos varios en realidad estudios, acá por ejemplo estoy refiriendo a la fuente de uno de ellos, que nos indican que a diferencia de enfoques más formales o estructurados, cuando nosotros hacemos una intervención vivencial, favorece contextos donde el lenguaje tiene una función real y permite que los niños no solo se comuniquen más, sino que lo hagan de manera más clara, extensa y precisa. Y esto es bien importante. Voy a hacer un saltito al tema de evaluación, aunque no estamos en evaluación. Cuando tenemos un niño que quizás no responde tan bien frente a las pruebas estandarizadas, cuando tú te pones a jugar con el niño, y de esto hay evidencia, las estructuras son mucho más complejas en entornos naturales, sobre todo en entornos de juego. ¿A qué me refiero? A que las producciones verbales que tenga, las oraciones que el niño tenga, van a ser más amplias dentro de un entorno de juego, de una dinámica de juego, que frente a las respuestas de una prueba estandarizada, ¿no? Y eso es un hecho, no es algo que me estoy inventando.
Bueno, ¿qué nos evidencian estos estudios? Que hacer una intervención más lúdica o en contextos naturales del lenguaje, un momento, están conectándose a la sesión, incrementa la participación oral activa en contextos comunicativos reales, es decir, que cuando hacemos la terapia más lúdica, con más actividades dinámicas, con más juegos, aumenta la participación espontánea del niño en la vida real, ¿ya? Además, también promueve el uso de estructuras gramaticales más complejas. Favorece la autorregulación del discurso, el niño aprende a ajustar su mensaje en función del contexto y del interlocutor. Además, no es solamente eficaz, sino necesaria para crear aprendizajes lingüísticos que sean más duraderos, más funcionales y que también se puedan transferir con más facilidad a la vida diaria del niño. Si quieren revisar más sobre esto, aquí he dejado la fuente. Además, también cuando integramos contextos vivenciales, se logran avances importantes no solo en la cantidad de lenguaje producido, sino en la calidad del lenguaje, en la funcionalidad y en la complejidad gramatical que utilizan los niños. Tenemos 4 componentes importantes que funcionan mejor cuando la terapia es más vivencial o más lúdica. La cantidad de enunciados, la calidad de enunciados, la funcionalidad y la complejidad. Esto finalmente hace del juego, la conversación significativa, la rutina y la interacción social no solo herramientas complementarias en nuestra terapia, sino hay que tomarla en serio porque vemos que realmente produce resultados, ¿no? Pilares fundamentales en la terapia del lenguaje. Ahora, ¿qué vamos a trabajar en terapia? Dependiendo de la forma de comunicar que tiene nuestro niño, nuestra niña que llega a consulta, vamos a tener o necesitamos trabajar ciertos aspectos. Si yo tengo un niño, una niña que se comunica independientemente de la edad, que se comunica a través de holofrases, recuerden que hemos visto eso unas diapositivas atrás, lo que yo debo trabajar con este usuario es incrementar el uso de sustantivos, de verbos, de adjetivos. Debo utilizar combinaciones de palabras en sintagmas y también voy a buscar estimular la producción de oraciones simples. Estos son mis objetivos a trabajar. Es lo que tengo que hacer cuando tengo un usuario que se comunica con holofrases. Cuando llega a consulta un niño que se comunica a través de oraciones simples con errores, lo que voy a hacer es disminuir las dificultades morfológicas y sintácticas y aumentar la longitud de sus frases. Frente a un niño con oraciones simples, quizás no tiene errores, pero se comunica a través de oraciones simples, y ojo que ese es el tipo de paciente que pasa desapercibido mucho tiempo, no va a terapia y cuando llega a primaria empiezan las dificultades consistentes. ¿Por qué? Porque se comunica bien, solo que solamente utiliza oraciones simples, por eso pasa desapercibido. Ojito con este tipo de usuario, ¿ya? Lo que buscamos con él, nuestros objetivos van a ser aumentar la complejidad de sus oraciones, usar sintagmas nominales y verbales que sean más elaborados y elaborar oraciones coordinadas y subordinadas, ¿no? Llevándolo a la emisión de oraciones complejas. Y también tenemos otro perfil de usuario que es aquel que tiene oraciones complejas pero con errores. Y nuestro objetivo aquí va a ser disminuir los errores en esas producciones. ¿Hay preguntas en esta parte? Sí, Rosa, adelante, te escucho. Buenos días, muchas gracias por todo lo que nos está brindando porque realmente nos está actualizando. En el caso de una niña de 10 años, yo tengo la dificultad de que ella, por ejemplo, se comunica, pero ahorita que nos estás explicando, solo lo hace a través de oraciones simples. Y cuando trata de compartir o yo lo escucho, para llegar a las oraciones complejas, ahora ya lo entiendo, no sabe cómo utilizar los conectores y la verdad que su comunicación hacia la otra persona no se le entiende, ¿no? Esto también se trabaja, no necesariamente tiene que ser un niño menor o digamos que empiece 6, 7 años, también se da en niños, como en este caso, niños de 10, 11, hasta mayores. Sí, Rosa, efectivamente. Por eso le decía, independientemente de la edad, hay que fijarnos en qué etapa se encuentra porque de allí tenemos que trabajar. Tú me dices que tiene 10 años y se comunica probablemente a través de oraciones simples.
Entonces, esos van a ser tus objetivos para que llegue a oraciones complejas. Y sí hay, mira, una de las cosas que funciona bastante bien, que lo vamos a ver hoy, y hoy les voy a compartir un video, es el programa Metatal. Ayuda muchísimo a la estructuración porque tiene mucho apoyo visual. Entonces, eso lo vamos a ver en la segunda parte del curso, para tener más recursos de cómo puedes intervenir. ¿Sí quedó claro, Rosa? Sí, 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 Ah, está, estoy tomando anotaciones y bueno, voy a seguir atenta. Gracias. ya, de nada. Ada, te escucho. Buenos días, Miss. Muchas gracias por el espacio y por compartir todo lo que nos está brindando. Mi consulta es, ¿qué hacer? Mire, yo trabajo en la Sierra del Perú y bueno, en este ámbito se, el lenguaje es castellano y quechua y hay muchos niños que utilizan parte de lo que es las oraciones, ya sean simples o complejas, pues la palabra, una de las palabras o quechua, ¿no? Algunas veces los verbos, ¿no? Y a veces obviamente no necesitan utilizar conectores. Entonces ahí yo me veo un poco, no sé si enseñarles realmente, cambiar esta palabra que utilizan por una palabra en castellano, un verbo, o simplemente hacer válido esta, porque de igual forma se hacen entender, ¿no? Pero no utilizan adecuadamente, pues no estructuran adecuadamente sus oraciones. Gracias. Gracias. Es muy interesante lo que nos comentas, ¿no? Porque estamos frente a probablemente si no sean dificultades, sino interferencias por el bilingüismo. Entonces, las interferencias son parte del desarrollo hasta la adquisición. Ahora, si estamos pensando en la adquisición de una segunda lengua, del castellano como una segunda lengua, sí hay que seguir la estructura del castellano, ¿no? Y esto no quiere decir que estamos dejando de lado a su lengua materna, sino que en aras de aprender un nuevo, una nueva lengua sí es importante mantener la estructura. Honestamente desconozco cuál es la estructura gramatical del quechua, no sé, pero al haber diferencias va a haber interferencias. Entonces, como parte del desarrollo es esperable, pero lo que se espera finalmente como objetivo es que maneje adecuadamente las reglas. Entonces, no es quitar la lengua materna, es enseñar algo nuevo, ¿no? Y eso es importante, lo vamos, no sé si está considerado más adelante, pero les voy comentando. Uno de los aspectos importantes también en la intervención del lenguaje no es centrarse tanto en el error, no es desaprender el error, porque no sería un error, sería solamente una interferencia de bilingüismo, sino aprender algo nuevo, algo adicional para su nueva lengua. Espero que responda eso a tu pregunta. Rosario, te escucho. Sí, sí, de repente un poquito para aclararle, necesariamente no es que este niño sea quechua hablante, sino que muchas veces están al cuidado de la Mm, abuela o el abuelo, ¿no? Entonces ellos generalmente se comunican en quechua. Entonces este niño, bueno, al estar con la mamá, pues sí, probablemente hable también así, porque sí, ya me lo han confirmado algunas formas, es porque se queda con la abuela. Entonces, yo digo, no sé si están confundiendo ok, ok. estas dos palabras, y yo los corrijo o les digo, en vez de decir, por ejemplo, vamos, es en el quechua es hakuchu, ¿no? Entonces, eh, en vez de usar eso, les indico cómo deben utilizarlo en castellano. Entonces, la siguiente vez a veces no lo aplican, entonces ahí yo me veo un poco limitada, ¿no? Entonces, es por eso era mi consulta también. Ok, gracias, Ada. Ahora vamos a ver más adelante si podemos conversar un poco más sobre eso. Rosario, te escucho para continuar. Buenos días, tengo una consulta. Quería saber si esta forma de comunicarse, que es por etapas que nos has explicado, aplica también a niños con TEA. Yo tengo un familiar que tiene TEA, que tiene 9 años, y él solamente se comunica, por ejemplo, ayuda, mamá, ¿no? Con una sola palabra. Y entonces yo lo hago a veces leer, la vez pasada le hice leer con figuras y con frases, con palabras, y lo lee, pero con una voz muy bajita, pero él no suele utilizar oraciones, ni siquiera a veces oraciones simples, es muy raro que él pueda manifestarlo de manera automática, ¿no? Porque si yo le digo, dime, quiero papas,
y él a veces repite, pero como siento como si fuese una ecolal. Quiero saber si estas etapas también se aplican a niños así. Muchas gracias. Estas etapas se aplican para todo, para todas las personas, porque son parte del lenguaje. Ahora, lo que ocurre frente al autismo es que hay otros retos, como la intención comunicativa. Entonces, tiene que haber intención comunicativa para poder querer expresarte en oraciones simples o más complejas, ¿no? Entonces, son uno de los retos adicionales que hay en el autismo. Pero este es el perfil que se espera dentro de. A lo que voy es que si estás trabajando los aspectos del lenguaje, esta va a ser la secuencia también esperable. ¿Sí? Ok, Ok, muchas gracias. de nada. Vamos a continuar ahora con conociendo algunos modelos de intervención. Cuando estamos en terapia, ¿no? Para quienes son terapeutas del lenguaje, una realidad es que nadie nos enseña cómo dar terapia. Y esto es en realidad en todas las carreras, ¿no? Igual a quienes son docentes, no te enseñan cómo hacer una clase de pronto, ¿no? De algún tema en particular. Y en las diversas carreras siempre es así. En la universidad no te van a enseñar cómo hacer la terapia. O sea, ya hay otros recursos. Pero ¿qué nos funciona muy bien y qué nos da recursos para saber qué hacer, sobre todo bajo la evidencia científica, sabiendo que esto funciona y que ha sido probado? Los modelos de intervención. Nos ayuda muchísimo conocer modelos de intervención. Y aquí les comparto algunos de los modelos de intervención que hay que se centran en trabajar la morfosintaxis, ¿no? Tenemos la enseñanza mejorada en entorno natural, la codificación por formas, la semántica colorida, el modelo metatal, que vamos a ver hoy día un poco de algunos de ellos, Skill, también el modelo de Nippold, el modelo Crowd y el modelo Peirce. Son algunos modelos que tienen un trabajo más estructurado y nos dan nociones de qué hacer dentro de terapia. Entonces, lo que vamos a compartir un poco más adelante son, obviamente no son todos los modelos, sino son algunas actividades inspiradas en los modelos, porque también los modelos son muy estructurados y teniendo en cuenta nuestra realidad y nuestro contexto, muchas veces hay que hacer ajustes. Vamos a conocer un poco de estos para ver qué nos puede funcionar dentro de terapia. Igual están allí, si alguien quiere revisar, buscan los artículos y se informan sobre ellos, ¿no? Veamos ahora las estrategias de intervención que son sumamente importantes también para saber qué hacer dentro de terapia. Dentro de las estrategias de intervención tenemos la imitación, el encadenamiento hacia atrás, la imitación indirecta solicitada, el desvanecimiento, la inducción, el prompting, el modelado, las reformulaciones, la autoconversación, el habla paralela, las expansiones, la puesta en duda y la respuesta falsa. No sé si ustedes las conocen, estas estrategias. ¿Conocen? ¿Han escuchado? ¿Las conocen todas? ¿Solo algunas? Quiero saber un poco cuál es el conocimiento que tienen de las estrategias de intervención. Pueden abrir su audio, pueden escribir en el chat si gustan. A ver. Solo algunas. Ok. Algunos no los conocen. Ok. Bueno, como pueden ver, son varias las estrategias de intervención y estoy segura que quienes quizás no las conocen todas utilizan, si no son todas, gran parte de estas. A veces las utilizamos de manera intuitiva, pero hay que conocer también que tienen una base importante y un porqué. Si se dan cuenta, aquí hay 3 estrategias que están resaltando. ¿Cuáles creen que son? Imitación y reformulaciones. Así Modelado. es. Y el modelado. Modelado. Exacto. Así es. Y estas están más resaltadas precisamente porque, por ejemplo, el modelado es una de las estrategias que debemos utilizar y que en realidad estamos utilizando constantemente de manera transversal todo el tiempo, con y sin intención muchas veces, ¿no? Y la imitación y las reformulaciones son 2 estrategias de intervención que están respaldadas por la evidencia científica, que también nos da pautas de cómo estructurarlas para que los niños adquieran modelos de oraciones. Vamos a ver. Vamos primero comprendiendo qué es la imitación, ¿no? Imitación consiste en que el niño imite el modelo dado por un adulto y se le pide que repita lo escuchado.
¿no? La imitación mejora la producción de formas gramaticales en niños con TDL. Se observa que cuando hay imitación guiada, hay generalización de frases y estructuras no trabajadas directamente. Además, los niños con un cociente intelectual más bajo muestran un mejor aprovechamiento de la técnica de la imitación. Ahora, la imitación, aunque podemos ver que es efectiva, no debe utilizarse de forma aislada, porque tiene limitaciones de transferencia en los contextos espontáneos. Entonces hay que ver que no es importante, tiene cierta estructura, pero no es la única. ¿En qué consiste la imitación? Es simple, ¿no? Por ejemplo, aquí está la terapeuta y le dice, esta es una ballena, repite, ballena. O de pronto, esta es una ballena, repite todo y la niña te repite, esta es una ballena, ¿no? Consiste en darle el modelo y pedirle que repita. Por otro lado, tenemos las reformulaciones que están consideradas como la técnica que tiene mayor efectividad en niños con TDL, sobre todo en el aspecto morfosintáctico. ¿En qué consiste la reformulación? En que el adulto escucha lo que el niño dice y va a responder repitiendo su mensaje con una estructura gramatical más completa o con una estructura correcta. El objetivo no es que el adulto está corrigiendo de manera directa, sino que modela una versión más enriquecida o una versión correcta de lo que el niño quiso comer. Además que la reformulación permite que la comunicación se mantenga todavía de manera fluida. Por ejemplo, el niño está contigo conversando, interactuando y te dice, perro come. Y tú le dices, sí, el perro come. ¿Qué estás haciendo? Le estás dando nuevamente una reformulación de lo que el niño ha dicho, pero de manera correcta o de manera más completa. El perro come. O acá, el perro come sus galletas, más amplio todavía. ¿Qué consideración debe tener la reformulación? Que debe mantener el significado de lo que el niño quiso expresar. ¿Okay? Yo no estoy diciendo, sí, mira, el perro es amarillito. No, ¿verdad? Sigo la idea que él me comentó, solo que el niño utilizó solamente 2 palabras, perro come. Le escucho y le doy una devolución de cómo debe ser, una devolución indirecta. Sí, el perro come. Esa es la estructura, ¿no? Además, la oración del adulto debe incluir el objetivo lingüístico que se está trabajando. En este caso, la estructura adecuada, ¿no? La estructura de oración simple, si es que es mi objetivo. Ahora, sobre lo que les decía de la imitación, tenemos la estrategia de imitación con modelado previo. Se ofrece el modelo primero y después se solicita que lo repita. Entonces, eso es imitación. Por ejemplo, vamos a quitar aquí esto que no deja ver, creo. Ya. El pirata está en el barco, ¿no? Le muestro la imagen referente. Ahora tú. Y el niño me repite, el pirata está en el barco. Esa es una imitación con modelado previo. Pero también tengo un modelado posterior, con reformulación e imitación. O sea, acá ofrecemos el modelo tras la producción del niño y se convierte en una reformulación. Por ejemplo, yo le pregunto, ¿dónde está el pirata? Para elicitar la comunicación. Y el niño me dice, el pirata barco. Y yo le digo, sí, ¿no? El pirata está en el barco. Ahora tú, el pirata está en el barco. Son estructuras sugeridas para trabajar cuando tenemos niños con muchos errores a nivel de este componente. Ahora, ¿por qué es clave ofrecer varios modelos en la intervención? Cuando el adulto repite muchas veces, ¿no? Cómo se dice correctamente una oración, ya sea con un antecedente o con un consecuente, le está mostrando ejemplos útiles de cómo formar bien las frases. Entonces acá tenemos, ¿no? La imagen del gatito en el sofá. Y le digo, el gato está en el sofá, ahora tú. Y el niño repite, ¿no? El niño imita. Acá lo que le estoy dando es un antecedente, solamente una repetición. Pero también en los casos más difíciles, en estos casos donde constantemente estamos dando la estructura, modelado y vemos que no hay una respuesta tan inmediata como con otros niños, aplicamos los 2 antecedentes. ¿Por qué? Porque es conocido que los niños con TEL o niños con dificultades, sobre todo en este componente, no solamente tienen dificultades de base lingüística, sino que hay otras dificultades, ¿no? Subyacentes, como dificultades en la atención, dificultades en la memoria, y todo eso se suma para que le cueste adquirir las habilidades del lenguaje. Entonces, si yo sé
¿no? Que hay dificultades en la memoria auditiva, que es una característica de casi todos los niños con dificultades de lenguaje. El darle más input, ¿no? El darle más modelado ayuda también a que para él sea más fácil asimilar estas oraciones que le estoy diciendo. Entonces, por eso es que aquí hay dos antecedentes y se le dice al niño, el gato está en el sofá. Vuelves a repetir, el gato está en el sofá. Ahora tú. Y esperamos que el niño imite. Esto que puede parecer tan simple, realmente hace la diferencia en niños con dificultades un poco más severas, ¿no? Poder dar la imitación ya sea con un antecedente o con dos antecedentes. Aquí hay una pauta más para que prueben para quienes tienen casos un poco más severos. Ok. Y también podemos hacer con antecedente y consecuente. Vamos dando el bombardeo auditivo, todo este input por todos lados, ¿no? El adulto, el terapeuta da el modelo y dice, el gato está en el sofá, ahora tú. Y el niño te imita, ¿no? De pronto te dice, el gato está en el sofá. Y le dice, sí, muy bien, el gato está en el sofá. Sigues repitiendo. Mientras más veces el niño escucha estas formas, más fácil le resultará entenderlas y usarlas también de manera autónoma. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta en esta parte antes de seguir? Del antecedente y el consecuente. Bien. Vamos a hablar ahora sobre los apoyos visuales y lo sumamente importantes que son en el lenguaje, ¿no? Sobre todo en este componente. Los apoyos visuales, ¿no? Nos aportan o deben ser imágenes funcionales que sean representaciones claras de lo que yo quiero trabajar. Deben tener también un nivel de abstracción porque es importante que sepamos adaptar el nivel visual al desarrollo del niño. Vamos a encontrarnos con niños que necesitan pictogramas muy simples, como otros que no van a tener inconveniente con unas escenas que son más recargadas o más ricas en nivel de detalle. Y también hay que considerar la participación activa, ¿no? Usar apoyos que inviten a construir y evitar que el niño solamente nombre lo que ve. Es mejor si el apoyo le invita a decir algo más, a relacionar o a comparar. Y finalmente, la variabilidad y el contexto. Es importante cambiar los estímulos visuales con frecuencia para evitar respuestas memorizadas. A veces trabajamos con láminas, que finalmente también son apoyos visuales. No estamos pensando solamente en pictogramas, sino en diversos recursos que ayudan a que el niño describa, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener en consideración también que si el niño ya está dominando una estructura, hay que cambiarle por otra y presentarle mayores retos. ¿Qué podemos utilizar en los apoyos visuales? Tarjetas con acciones para ordenar las oraciones, escenas visuales para responder, escenas, y es importante que nosotros también organicemos nuestro material, ¿no? Separar de pronto las escenas que te invitan a responder quién, escenas que te invitan a responder qué hace o dónde, o los tres elementos juntos, dados con pictogramas de sujetos, acciones y objetos. Acá tengo, por ejemplo, vamos a ver, aquí les voy a mostrar. Títeres o personajes con los que se narra una historia, ¿no? Todo esto nos ayuda en el trabajo de terapia. Por ejemplo, el uso de pictogramas en cuentos ayuda a que los niños estructuren, ¿verdad?, de manera visual la información. Y aquí tenemos, el lobo preguntó, ¿no? O le dijo de pronto, hola niña, ¿a dónde vas? ¿No? Puedo inferir esta estructura a través de los pictogramas. Ahora, para que su uso sea realmente efectivo, es importante tener en cuenta que los pictogramas tienen que ser claros, tienen que ser reconocibles y que el niño tiene que estar familiarizado. No le puedo cambiar el pictograma cada rato, tengo que mantener un mismo modelo visual de manera constante. Hay que evitar también sobrecargar la página con muchos elementos visuales, ¿no? Cada imagen tiene que tener una función clara. Y lo que les indicaba, ¿no? En lo posible estandarizar tus pictogramas. No utilizar uno, mezclar con otro, sino que sean del mismo estilo, el mismo tipo y no variarlos. Si ya estoy utilizando, no sé, este símbolo para preguntó, lo utilizo siempre, no le voy a agregar otro elemento diferente. Y también leer el cuento en voz alta señalando cada pictograma favorece que haya una asociación, ¿no?, entre lo que significa el significado y lo que escucha, ¿no? El lobo preguntó, ¿no? O le dijo de pronto, hola niña, ¿a dónde vas?
Vamos a ver algunas actividades que nos pueden ayudar a tener ideas dentro de la intervención, ¿no? Por ejemplo, actividades con el uso de las preposiciones. Empezando con la preposición con. Aquí podemos aprovechar, en este caso, estoy contextualizando a una actividad con el vocabulario de herramientas. Recordemos que si voy a trabajar morfosintaxis, el niño debe tener algunos recursos a nivel de vocabulario. Y ojo acá también, ¿no? Antes, hasta hace unos años, decíamos que primero trabajábamos vocabulario y después trabajábamos morfosintaxis. Porque ¿qué nos dice la lógica? Que si hay un niño que no cuenta con vocabulario, no va a poder estructurar oraciones, y eso es cierto. Pero no tiene que tener un gran vocabulario o no tiene que tener cerrado el componente léxico para poder trabajar morfosintaxis, ¿no? Actualmente las nuevas tendencias y las nuevas evidencias nos indican que podemos ir trabajando también a la par ambos componentes, el componente léxico y el componente morfosintáctico. Pero sí, siempre necesitamos que hayan algunos recursos por lo menos de base y con lo que el niño tiene empezar a estructurar. Bien, en este caso se está aprovechando el vocabulario de herramientas para poder trabajar con las preposiciones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar las reformulaciones en una conversación aumentada. ¿En qué consiste la conversación aumentada? Veamos, ¿no? Yo digo, el carpintero mide con la cinta métrica. Yo le doy el modelo al niño, es el primer modelo que le doy como terapeuta, modelo 1, ¿no? Y acá está la imagen. Luego le voy a dar otro modelo y le digo, alinea la madera con la escuadra. Modelo 2. Voy con el tercer modelo. Corta la tabla con el serrucho. Modelo 3. Ojo, todos esos modelos los estoy dando yo como terapeuta. Modelo 4. Clava los clavos con el martillo. Le di 4 modelos y ahora le pregunto para que él responda. ¿Con qué atornilla los tornillos? Y el niño me responde, destornillador. ¿Cuál es mi objetivo? Que me responda, ¿no? Por lo menos, con el destornillador, porque esta es la estructura objetivo. Perdón, esta es la preposición objetivo, la palabra objetivo. Si el niño no me da la respuesta adecuada, solamente me dice destornillador, yo le brindo una reformulación. Y le digo, atornilla los tornillos con el destornillador. Muy bien, ¿no? Y continúo. ¿Qué es lo que he hecho? Es una reformulación conversacional aumentada. Le voy a dar varios modelos, en este caso 4 modelos de la estructura de la oración con la palabra objetivo. Luego le hago una pregunta que invite a responder con la misma estructura. ¿Se entendió esta actividad? Sí, está muy bonita. Ok, gracias Carolina. Tanto silencio, pensé que no había nadie. Una Ya, consulta, adelante. y estos modelamientos tienen que estar acompañados por imágenes o solo lo digo así, verbalmente. Va a depender del nivel de trabajo en el que estés con tu niño. Lo ideal es Ujú, que cuando empiezas, cuando no hay nada, sí haya imágenes. Ayuda ujú, mucho, ¿no? ok, Pero ya cuando está avanzado, no, porque la finalidad es que uno utilice, uno no vive comunicándose en la vida con dibujitos, ¿no? ujú. Listo, El objetivo gracias, final gracias. sería de manera aislada, sí. Ujú, ok. Bien, ok, Carolina. Miss, una Sí, consulta. adelante. Este, por ejemplo, si yo utilizo una cartilla, por ejemplo, ¿no? En este caso de fruta, una manzana, y el niño, o sea, yo le acompaño y dice, utilizando la cartilla de la fruta, dice, mi mamá compra la manzana roja, yo le induzco a esto, ¿estoy utilizando adecuadamente esa cartilla? No entendí bien, pero si estás utilizando una cartilla con apoyo visual y el niño está viendo los dibujos para hacer una oración, sí, no habría ningún inconveniente con eso. ¿A eso te refieres? Sí, o necesariamente tengo que tener alguna ayuda visual donde ayude a designar la preposición, ¿no? Como se utilizan a veces signos, triángulos o círculos o cuadrados, algo así. Ah, no necesariamente. Por ejemplo, hay niños
para quienes hay mucha carga cognitiva. Por ejemplo, representar la preposición con un triángulo, me invento, es mucha información y no les va a funcionar. Entonces, ahí hay que ir midiendo el perfil del niño, qué tipo también de habilidad predominante tiene, porque algunos son más visuales, otros más auditivos, entonces hay que ir midiendo. Y ojo también, porque actualmente, claro, antes en el tema de pictogramas, he visto que hacían estas representaciones de las preposiciones con elementos, ¿no? Pero actualmente, desde hace unos años, la tendencia es evitar la sobrecarga cognitiva, es decir, que mientras menos elementos que le hagan pensar al niño en una y otra cosa haya, la intervención funciona mejor. ¿Sí, Jessica? Gracias, Miss, eso quería De hacer. nada. Hola, una consulta. Quería saber, por ejemplo, para que el niño pueda responder esto del destornillador, previamente tengo que haberle presentado imágenes de las herramientas, ¿o no? Como mencioné, Jessica, hay que aprovechar el vocabulario con el cual el niño cuenta. Porque si el niño no sabe para qué sirven las cosas, no tiene mucho sentido acá, no va a responder. Sus errores no van a ser enfocados en morfosintaxis, sino en su léxico y semántico, porque no tiene información de cómo funcionan estos elementos. Por eso aquí yo he aprovechado el vocabulario de herramientas que el niño ya maneja para trabajar en base a eso. Entonces, este es un ejemplo. Si tú sabes que el niño tiene buena información o buen repertorio a nivel de frutas, puedes trabajar con eso, ¿no? Buscar la forma no sé, pongo la fresa con la mermelada, no sé, me invento, ¿no? Entonces, buscar ahí hacer los cambios con el léxico que el niño ya maneje. En este caso sería a partir de lo que ya conoce, de lo que ya sabe el niño, ¿cierto? Exacto, así es. Ok, ok, entiendo, gracias. No puedes, yo estoy poniendo un ejemplo de una actividad que yo hago. Ojo, la idea está ahí. Ustedes van a contextualizar dependiendo de lo que maneja su niño. Si un niño no conoce herramientas o es un niño más pequeño, porque acá hay información que no es para el niño tan pequeño tampoco, si se dan cuenta, ¿no? Entonces voy a simplificar, ¿no? El carpintero pinta con la brocha, subraya con la, no sé, con la regla, me invento, ¿ya? Vamos haciéndolo más simple, pero la idea es esta, ¿no? Darle 4 modelos, luego hacer una pregunta que invite a dar una respuesta con esa preposición e ir probando. Y claro, no es solamente una actividad, hay que repetir, ¿no? Ir variando. Luego le haré con otro vocabulario, porque en la repetición está el éxito. ¿Ok? Bien, vamos a hacer un break de 15 minutos y retomamos con la clase. Nos vemos en 10 minutos nada más para que nos dé tiempo a todo. Nos vemos en 10 minutitos. Por favor, al regreso les pido que me hagan recordar grabar la clase. ¿Ya? Nos vemos en 10 minutos. Record